Después de dar a luz, volví a casa desde el hospital. Intenté abrir la puerta, pero mi llave ya no funcionaba. «Oh, ¿te dieron el alta hoy?», dijo mi esposo cuando lo llamé. «Pensé que no volverías, así que cambié las cerraduras. Ya no puedes entrar». «¿Qué?», pregunté, incrédula. «Tú y yo, ya no somos nada, somos extraños. Ya solicité el divorcio. Si te hubieras disculpado de inmediato, esto no habría llegado tan lejos, pero te lo mereces». Esas palabras frías fueron lo último que dijo antes de colgar el teléfono. Me quedé en la puerta con mi bebé recién nacido en brazos, sosteniendo la llave que ya no servía. El peso de lo que acababa de ocurrir me golpeó con fuerza. Mi esposo había cambiado las cerraduras sin decírmelo, como si yo no tuviera ningún derecho a regresar. La ira comenzó a acumularse en mi interior. Todo el maltrato que había soportado hasta ese momento regresó a mi mente como una tormenta. Probablemente esperaba que volviera suplicando, que le rogara que me dejara entrar. Quizás, en otro tiempo, lo habría hecho, pero no ahora, no después de esto. Él no merece ser ni esposo ni padre. En ese momento, decidí que no volvería a dejarme pisotear. Haría lo que fuera necesario para que pagara por lo que había hecho. Retrocedí unos pasos, con mi bebé entre mis brazos, y respiré profundamente. Las lágrimas querían salir, pero no se los permití. Ahora era el momento de actuar. Unos meses antes, todo era diferente. Me llamo Natasha, y trabajaba a tiempo completo antes de casarme. Cuando quedé embarazada, mi esposo me pidió que dejara mi trabajo para dedicarme a ser ama de casa. Aunque me emocionaba la idea de ser madre, la noticia me tomó por sorpresa. Apenas llevábamos 3 meses casados, y yo todavía soñaba con disfrutar de esa etapa de recién casados. Solo él y yo. Soy hija única, así que siempre quise tener hermanos. Quizás por eso me emocionaba tanto la idea de formar una familia grande. Mi esposo parecía compartir ese sueño. Antes de casarnos, solía decir que quería más de un hijo. Cuando supimos que estaba embarazada, estaba eufórico. Planeábamos nombres para el bebé incluso antes de saber su género. Sin embargo, no todo fue felicidad. Poco después de descubrir el embarazo, empecé a sufrir náuseas matutinas severas. Apenas podía moverme y realizar tareas simples, como ordenar la casa. Se convirtió en una misión imposible. Todo comenzó a desmoronarse poco a poco. Cuando salí del hospital con mi bebé recién nacido en brazos, me dirigí a casa, anhelando descansar después de días agotadores. Pero al llegar, descubrí que mi llave ya no encajaba en la cerradura. Confundida, intenté de nuevo. Nada. Llamé a mi esposo. Su voz sonó fría y distante al otro lado de la línea. «Oh, ¿te dieron el alta hoy?», dijo, como si no importara. «Cambié las cerraduras. Pensé que no volverías. Ya no puedes entrar». Sentí como mi garganta se apretaba. «¿Qué estás diciendo?». «Lo que escuchaste. Tú y yo ya no somos nada. Solicité el divorcio. Si te hubieras disculpado antes, esto no habría llegado tan lejos, pero te lo mereces». Y con esas palabras, colgó. Me quedé paralizada en la puerta, sosteniendo a mi bebé con una mano y la llave inútil en la otra. La rabia comenzó a llenar cada rincón de mi ser. Había soportado demasiado. Durante el embarazo, cuando más necesitaba su apoyo, me había dejado sola para cargar con todo. Y ahora, cuando más vulnerable estaba, me daba la espalda. Probablemente pensaba que volvería rogándole, pidiéndole perdón, pero esta vez no lo haría. No después de todo lo que había pasado. Él no merecía ser llamado esposo, y mucho menos padre. Respiré hondo, con mi bebé en brazos, di un paso atrás y tomé una decisión. Si él pensaba que podía salir ileso de esto, estaba equivocado. Esta vez sería yo quien tomara el control. No siempre fue así. Al principio, todo parecía perfecto. Me llamo Natasha. Era una mujer trabajadora, independiente, y tenía un empleo a tiempo completo. Pero todo cambió cuando quedé embarazada. Mi esposo me pidió que dejara mi trabajo para enfocarme en ser ama de casa. Acepté, emocionada por el futuro, aunque un poco insegura. No esperaba quedarme embarazada tan pronto. Apenas 3 meses después de casarnos. Todavía quería disfrutar de nuestra vida como recién casados, pero me dije a mí misma que la llegada del bebé sería una bendición. Soy hija única, y siempre soñé con una familia grande. Mi esposo compartía ese sueño. Solía decir que quería más de un hijo, y cuando supimos del embarazo, estaba tan feliz que contaba los días para conocer al bebé. Incluso empezamos a pensar en nombres antes de saber si sería niño o niña. Sin embargo, la felicidad fue acompañada de dificultades. Las náuseas matutinas aparecieron pronto, y eran tan intensas que apenas podía mantenerme de pie. Las tareas del hogar comenzaron a acumularse, y él no parecía entender lo que estaba pasando.
Mi energía se agotaba más rápido de lo que podía explicarle, pero en lugar de ayudar, se distanciaba. Lo que parecía un sueño al principio rápidamente se convirtió en una pesadilla. Mi esposo había prometido avisar a su jefe y dejar el trabajo en cuanto comenzara mi labor de parto. Sin embargo, cuando el momento llegó, la realidad fue distinta. Su lugar de trabajo estaba a medio camino entre nuestra casa y el hospital, pero no apareció ni respondió de inmediato. Decidí no dejarme llevar por la tristeza o el resentimiento. En ese momento, lo único importante era dar a luz. Llamé a una ambulancia, y me llevaron al hospital lo más rápido posible. Incluso después de llegar, el dolor del parto era abrumador, una ola tras otra que apenas me dejaba respirar. Cuando el dolor disminuyó lo suficiente como para que recuperara algo de conciencia, llamé a mi madre y a mi suegra. Ambas llegaron apresuradas, dándome fuerzas con su presencia. Mientras esperaba entre contracciones, revisaba mi teléfono con frecuencia, esperando un mensaje de mi esposo, pero no había nada. Finalmente, mi cuerpo respondió al esfuerzo. Después de horas de lucha, mi hijo nació. Era perfecto. Mientras descansaba en la mesa de partos, me sentí abrumada por una mezcla de emociones, agotamiento, alegría y un vacío inexplicable. Me llevaron a una habitación privada, donde mis padres y mis suegros me felicitaron. Mi suegra, con lágrimas en los ojos, me tomó la mano y me dijo que lo había hecho muy bien. De repente, como si recordara algo, exclamó: «Espera, ¿Dan aún no ha venido?». Todos quedaron en silencio, dándose cuenta de su ausencia. Comenzaron a murmurar, preguntándose dónde estaba. Yo misma me había olvidado de mi esposo. Saqué mi teléfono para llamarlo. «Hola, ¿dónde estás?», dije, tratando de mantener la calma. «El bebé nació sano y salvo. Quiero que vengas. Todos están esperando». Al otro lado de la línea, su respuesta fue como un golpe. «Buen trabajo con el bebé, pero estás equivocada. Primero, discúlpate conmigo. Pide perdón por dejarme fuera del proceso, por dar a luz antes de lo planeado y arruinar mi cronograma. Es tu culpa que no pudiera estar allí. Lo siento por el bebé, porque tuvo que nacer antes de tiempo. De todos modos, tengo trabajo que hacer, así que no puedo ir ahora». Y colgó. En ese momento, no pude contenerme más. Me cubrí el rostro y lloré desconsoladamente. Mis padres y mis suegros, confundidos, me preguntaron qué estaba pasando. Entre lágrimas, les conté todo. Les hablé de cómo me había tratado últimamente, de su falta de apoyo durante el embarazo, y ahora, durante el momento más importante de nuestras vidas. Mis suegros se disculparon, visiblemente avergonzados, mientras mis padres trataban de consolarme, pero en mi interior, algo se rompió definitivamente. Ya no sentía nada por mi esposo, lo había perdido todo conmigo. Respiré hondo y dije con decisión: «Estoy pensando en divorciarme de él. Sé que el bebé acaba de nacer, pero no puedo seguir con esto. Lo siento, mamá, papá». Mi madre me miró con ternura y respondió: «No tienes por qué disculparte, Natasha, sigue tu corazón, haremos lo que sea necesario para apoyarte». Incluso mis suegros estuvieron de acuerdo, aunque me sentí aliviada por su apoyo. No pude evitar llorar de nuevo. Mi corazón se rompía por mi bebé, que acababa de llegar al mundo en medio de tanta confusión. Esa noche, después de que todos se fueron, lloré hasta quedarme sin fuerzas. Al día siguiente, mientras intentaba adaptarme a la lactancia y al cuidado de mi bebé, mi suegra vino a visitarme. Después de arrullar a su nieto con ternura, se sentó a mi lado y comenzó a hablar. «Nunca te lo conté en detalle», dijo con voz suave, «pero Dan siempre fue un niño complicado. Cuando era pequeño, su padre y yo trabajábamos mucho. Era lo que llaman un niño con llave. Aprendió a doblar su ropa y a usar el microondas para prepararse algo. Y al principio parecía emocionado de poder hacer cosas solo. Pero la soledad lo consumía. Lloraba todos los días cuando estaba solo en casa, y no sabíamos cómo ayudarlo». Me quedé en silencio mientras ella continuaba. Sus palabras eran sinceras, pero no mitigaban lo que sentía. Teníamos que pedirle a familiares y amigos que lo cuidaran. Cuando alguien lo recogía después de la escuela, a menudo cenaba con ellos. Nosotros les pagábamos un poco por las molestias, pero Dan nunca se acostumbró. Si le decíamos que calentara su propia comida, lloraba y gritaba, negándose siquiera a tocarla. La historia de mi suegra me dio algo de contexto, pero no excusas. Por mucho que Dan hubiera sufrido en su infancia, nada justificaba lo que me estaba haciendo ahora, y en ese momento entendí que, aunque podía compadecerme de su pasado, no podía permitir que definiera mi presente ni el futuro de mi hijo. Mis suegros, sintiéndose culpables por dejar a Dan al cuidado de otras personas cuando era niño, buscaron una solución diferente. Decidieron inscribirlo en una escuela de refuerzo, pensando que,
Si pasaba más tiempo allí, tendría menos oportunidades de estar solo en casa. Sin embargo, el plan no funcionó como esperaban. Dan lloraba aún más fuerte ante la idea de regresar a un hogar vacío. El cambio no fue significativo, solo pasó de quedarse en casa de alguien más a asistir a una escuela preparatoria. Incluso entonces, no aprendió a valerse por sí mismo. En lugar de preparar su propia comida, usaba el dinero de bolsillo que le daban para comprar algo antes y después de clase. Cuando sus padres lo recogían, siempre les pedía que cocinaran para él, evitando cualquier responsabilidad doméstica. Dan creció siendo egoísta, sin hacer nada en casa para sus padres trabajadores. Él mismo lo admitió en una ocasión: odio estar solo porque no sé hacer nada por mí mismo. Por eso eligió una universidad y un empleo que le permitieran seguir viviendo en casa. Nunca se independizó. Cuando me casé con él, pensé que cambiaría. Creí que al convertirse en esposo y padre, asumiría su papel con madurez, pero estaba equivocada. No cambió en absoluto. Lamento mucho haberte causado tantos problemas, Natasha, dijo mi suegra un día, con una expresión de tristeza. Me doy cuenta ahora de que nuestra forma de criarlo fue un error. Sus palabras me sorprendieron, pero no me causaron rabia, solo una aceptación resignada. Sabía que Dan no iba a cambiar, porque llevaba toda su vida siendo así. Sin embargo, no había hablado con mi suegro sobre la situación en casa. Esa noche, de manera inesperada, terminé contándole a mi suegra lo que realmente estaba pasando. Más tarde, intenté dormir un poco antes de la siguiente sesión de lactancia, pero mi teléfono sonó. Era Dan. ¿Les dijiste algo a mis padres? ¿Es esta tu forma de vengarte porque no fui a visitarte? No seas una chismosa inmadura, dijo con tono agresivo antes de colgar. Me quedé mirando el teléfono, incrédula. ¿Quién era el inmaduro aquí? Respiré hondo. Miré a mi bebé dormido a mi lado, y traté de calmarme. Finalmente, logré conciliar el sueño. Llegó el día en que me dieron de alta, pero Dan nunca apareció para ver a nuestro hijo, ni una sola vez. Mientras tomaba un taxi de regreso, me sentí extrañamente aliviada, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Al llegar a casa, el taxista bajó mis maletas y me ayudó a llevarlas. Conversamos brevemente mientras sacaba mis llaves, pero cuando intenté abrir la puerta, algo no estaba bien. La llave no entraba. Parecía que la cerradura había sido cambiada. Llamé a Dan, tratando de controlar mi enojo. Su respuesta fue tan fría como dolorosa. Oh, ¿ya te dieron el alta? Bueno, esta ya no es tu casa, es mía. Tú y yo somos extraños ahora. Ya pedí el divorcio. Si te hubieras disculpado antes, no habríamos llegado a esto. No vuelvas a contactarme, te lo mereces. Y colgó. Por un momento, me quedé en silencio, procesando sus palabras. Después, solté un susurro de frustración: ese imbécil. No podía quedarme afuera con mi bebé por mucho tiempo, así que llamé a mi madre y le expliqué la situación. Mientras hablábamos, el taxista, que había estado observando todo, rápidamente volvió a cargar mi equipaje en el auto y me abrió la puerta con entusiasmo. Su actitud casi me sacó una sonrisa, recordándome esa expresión alemana, Schadenfreude, la alegría por la desgracia ajena. Cuando llegué a la casa de mis padres, dejé a mi hijo con mi mamá y me dirigí directamente a consultar con un abogado. El abogado me escuchó con atención mientras relataba mi historia. Después de un largo silencio, me miró directamente y me hizo la pregunta que marcaría el siguiente capítulo de mi vida. ¿Estás segura de que quiere proceder con el divorcio? Tal vez fue el impulso de mis emociones desbordadas o el torrente de pensamientos acumulados durante tanto tiempo, pero terminé reviviendo cada uno de los eventos que me habían llevado a este momento. Los papeles de divorcio ya habían sido presentados por mi esposo sin mi consentimiento, lo que significaba que estábamos obligados a pasar por una mediación para invalidarlos. Si no lográbamos llegar a un acuerdo, tendríamos que ir a juicio. Sin embargo, para mí, el divorcio no era negociable. No se trataba únicamente de las humillaciones, como que me dejara fuera de nuestra casa o de su indiferencia hacia nuestro bebé. Se trataba de algo mucho más profundo, el reconocimiento de que mi esposo había cruzado una línea que ningún ser humano debería cruzar. Hablé con mi abogado y le dejé claro que no solo quería divorciarme, sino también reclamar compensación por el daño emocional que sufrí durante el embarazo, manutención para mi hijo y una justa división de bienes. Mi esposo, al ignorar nuestras necesidades y presentar papeles de divorcio falsos, había provocado consecuencias que no podía dejar pasar. El abogado me explicó que era obligatorio intentar la mediación antes de proceder con una demanda formal, lo que me desanimó un poco. Sin embargo, ya no se trataba solo de mí, tenía un bebé que proteger, y luchar por nuestro futuro era la única opción que podía considerar.
Mi orgullo o el deseo de evitar confrontaciones habían quedado atrás. Ahora mi prioridad era asegurar un futuro mejor para ambos. Unos días después, mientras todavía lidiábamos con los trámites de mediación, recibí noticias inesperadas. Mi esposo había sido arrestado. Al parecer, estaba viviendo en otra casa con una amante, algo que hasta entonces desconocía por completo. Según supe después, había cambiado las cerraduras de nuestra casa justo después de que yo ingresara al hospital. Había intentado vivir allí solo, pero su incapacidad para encargarse de las tareas básicas del hogar lo había llevado a buscar consuelo en su amante. La casa pronto se llenó de platos sucios y un hedor insoportable, así que abandonó todo y se mudó con ella. Cuando compartí esto con mis suegros, quedaron en shock. Habían intentado contactarlo varias veces e incluso visitaron nuestra casa, pero no lograron dar con él. Nunca imaginaron que estuviera engañándome. Al parecer, su relación con esa mujer llevaba meses. Ahora que lo pienso, había señales, excusas sobre largas jornadas de trabajo, regresos tardíos a casa, pero yo estaba tan concentrada en lidiar con las náuseas matutinas y su egoísmo, que preferí ignorar lo evidente. Quizás, en el fondo, me había engañado a mí misma creyendo que el tiempo a solas nos daría algo de paz. En el juicio, mi esposo intentó justificar sus acciones diciendo cosas absurdas como que todo era culpa mía por dejarlo solo. Se comportaba como un niño lloriqueando, incapaz de reflexionar sobre sus propias decisiones. Cuanto más insistía en su inocencia, más evidente se hacía su culpabilidad. Finalmente, en un intento desesperado, se disculpó por primera vez desde que lo conocí. Dijo que estaba equivocado, que quería empezar de nuevo, y que deseaba conocer a nuestro hijo. Pero esas palabras llegaron demasiado tarde, y ni siquiera me las dirigió directamente. Las escuché a través de mi abogado, cuando mi esposo, en una ocasión, me dijo que limpiara, aunque fuera una vez. Pensé que jamás me había sentido tan enojada en mi vida, pero esta disculpa superficial, combinada con su demanda egoísta, superó todo. Fue el momento más irritante y desgarrador que había experimentado. Le pedí a mi abogado que le transmitiera exactamente lo que pensaba sobre sus palabras, y él accedió a hacerlo sin rodeos. Cuando todo finalmente llegó a su conclusión, logré obtener una parte justa de los bienes, incluyendo una compensación por el daño emocional que sufrí, gracias también a la evidencia de su infidelidad. Respecto a la casa, estaba registrada a nombre de mi esposo. No tuve reparos en renunciar a ella. De cualquier forma, no quería un lugar que ya estaba impregnado de malos recuerdos, desorden y el hedor de su negligencia. Se acordó que él pagaría manutención mensual para nuestro hijo. Sin embargo, me enteré por mi suegra que, tras el escándalo en su empresa, había dejado su empleo y comenzado a trabajar a tiempo parcial. Intentó regresar a vivir con sus padres, pero mi suegro lo enfrentó y le prohibió volver a poner un pie en su casa. Como resultado, vendió la casa en la que habíamos vivido y se mudó a otro lugar. Consciente de su situación, no tenía grandes expectativas en cuanto a los pagos de manutención infantil. A pesar de eso, mis suegros, avergonzados y apenados por las acciones de su hijo, se ofrecieron a ayudar económicamente por el bienestar de su nieto. Aunque al principio me costó aceptar su ayuda, incliné la cabeza en agradecimiento por su generosidad y apoyo. Ahora estoy de vuelta en la casa de mis padres, donde recibo su ayuda para sanar mi mente y mi cuerpo después de todo lo ocurrido. Este tiempo me servirá para recuperar fuerzas y planear mi futuro. Un día, me mudaré con mi hijo y retomaré mi vida. Trabajaré para construir un hogar sencillo pero lleno de paz y felicidad. Esa es mi meta, y haré todo lo posible para alcanzarla.